Bienvenidos a este Kryptonizate con amigos. En el día de hoy vamos a hablar con Alberto de Cardanier, ¿sí? En donde nos va a contar la psicología del trading, vamos a hablar de las emociones, de qué piensa el nuevo inversor, bueno, temas muy importantes que ya abarcaría no tan solo a las criptomonedas, sino al mercado en general. Así que no te puedes perder este video. Bienvenido Alberto al canal, muchísimas gracias por contactarte con nosotros, por darnos la oportunidad y más que todo para aportar valor a toda la comunidad con estos temas muy importantes que vamos a ver ahora, ¿sí? En este Kryptonizate con amigos. Más que todo hablando de la psicología del trader, de los pensamientos y cómo afecta esto a la hora de tomar las decisiones. Así Ujú. que, bueno, en la descripción del video vamos a dejar las redes sociales, la página web, todo sobre Cardaniers para que puedan entrar, puedan ver y cualquier duda que tengan se puedan contactar con ellos, ¿sí? Así que bueno, Alberto, un gusto, un placer, bienvenido. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, Juan Pablo. Bueno, contá un poquito de dónde sos, a qué te dedicas y cuál sería tu formación, así podemos ir comenzando. Bueno, yo soy empresario. He sido empresario, he sido toda la vida empresario. He tocado varios campos distintos y he trabajado en multinacional también muchos años. Y tengo mi formación, aparte de la económica, en económicas y empresariales, que es bueno, la carrera que hice en su momento hace años ya. Me formé en todos los temas variados de psicología y de coaching. Hice un máster en coaching e inteligencia emocional. Me formé como terapeuta Gestalt, que es una rama de la psicología humanista en enfoque sistémico de terapia. Bueno, Ujú. todo lo que tiene que ver un poco con desarrollo personal, ¿no? Y psicología. Buenísimo, bien completo. Bueno, intentamos. Hay que aprender todo lo que podamos. Sí. Está perfecto. ¿Y cuál sería tu experiencia con las criptomonedas? Bueno, con las criptomonedas, yo empecé con las criptomonedas en el año 2014. Realmente mis primeras inversiones fueron en 2015. O sea, yo Ujú. compré mi primer Bitcoin, lo compré a 2.400 euros. O sea que bueno, hace un tiempo. Y desde entonces, pues hemos tenido relación de todo tipo. Hemos probado muchas cosas relacionadas con criptomonedas, desde holdear hasta hacer trading, hasta incluso futuros, hasta, bueno, un poco de todo, la verdad. Y digamos que hemos visto estos años, o sea, el convencimiento filosófico que teníamos al respecto de las criptomonedas sigue estando vigente, ¿no? Que es algo que tiene que venir y tiene que implantarse. Ahora hemos visto este florecimiento brutal de los últimos años. El Sí, año pasado, ¿no? Ha sido una cosa increíble, ¿no? sí, y qué bueno que tengas más de 7 años de experiencia en el mercado, porque la verdad que la experiencia es lo que realmente te da ese feeling con el mercado para aprender y entender todos estos temas de psicología, de emociones y todo ese control que uno va adquiriendo con la experiencia, prácticamente. Sí, hay muchísimo que... Es una cosa que intentamos predicar mucho, que es el concepto de cada uno tiene que aprender de su propia experiencia. Aquí hay una idea muy importante que es que tenemos que intentar ser conscientes de lo que hacemos y de por qué lo hacemos. Que esto no es nada fácil, ¿eh? Parece una idea sencilla, pero no lo es. No es Totalmente. tan fácil, ¿sabes? Totalmente. Bueno, ¿y qué hay que tener en cuenta a la hora de valorar una criptomoneda? Esto es interesante. Para valorar una criptomoneda, en realidad, la teoría, yo creo que hay una analogía interesante a la hora de hablar de las criptomonedas, que es intentar verlas como si fuera una startup, ¿no? Una empresa que empieza. Cuando tú ves un proyecto, una startup, si eres inversor, al fin y al cabo, cuando invertimos en criptomoneda, invertimos poco o mucho, estamos invirtiendo como cualquier otro inversor. Sí. Tú en una startup mirarías muchas cosas, mirarías que la idea es buena, mirarías que el proyecto está validado, mirarías mucho que el equipo de personas que quiere sacar adelante esa empresa es el adecuado. Sí. Todas estas cosas habría que hacerlas, pero el problema que tenemos es que, claro, una startup, cuando tú inviertes en una startup, puede haber validado la idea con determinados KPIs, haber hecho intentos y sacar datos. En las criptomonedas en general, fíjate, si no me equivoco, el dato ahora mismo creo que hay alrededor de 9.000 criptomonedas en el mundo, de las cuales 5.000 se generaron en el año 2021. Entonces, tener Ujú. esta información de cada uno de los proyectos de criptomonedas en los que nos queremos meter realmente es muy difícil. Y lo que Sí. termina ocurriendo es que la valoración que se hace es puramente subjetiva. Es decir, la subjetividad está en cualquier mercado financiero tradicional, en bolsa y demás. Ujú. Hay una parte muy importante de subjetividad, ¿no? Pero hay mucha información cuantitativa que está disponible. En las criptomonedas
lo que vemos es que la mayor parte de los motivos de inversión, sobre todo los inversores pequeños, es absolutamente subjetivo y emocional, digamos, ¿sabes? Y esto es un problema, ¿no? Totalmente. Está bueno también como para sumar esto de cuando uno está por entrar a una criptomoneda, comete el error de decir, me voy a meter una cripto barata. Mm, Tener ese tema de diferencia entre precio y valor real de la criptomoneda, porque uno debería valorarla por todo esto que decís vos, por la empresa, por el personal, por ver, no sé, los partners, o sea, ver realmente cuál es el propósito de esa criptomoneda y no de decir voy a comprar esta porque vale menos de $1. Te digo, correcto. Fíjate que hay un tema ahí que es, claro, por un lado está, tú dices, oye, el proyecto de la criptomoneda me puede interesar, ¿no? sí, Ese concepto que intentan poner en marcha me puede interesar. Pero el porcentaje de gente que mira, por ejemplo, cuál es el equipo que está detrás, fíjate, nosotros en Cardanias hicimos una encuesta que fue muy interesante entre todos los usuarios. Y mira, con varios cientos de personas respondidas, el porcentaje de gente que miraba el equipo gestor para poder invertir en la criptomoneda era menos del 5%. ¿Sí? Es claro, decir, claro, tú preguntas, oye, preguntábamos, ¿cuánta gente de los que invierten en una criptomoneda han mirado cuál es el proyecto en sí, el famoso libro blanco y más, ¿no? totalmente. Rondaba otro 5%. O sea, es decir, el porcentaje de gente que se basa en criterios puramente técnicos para invertir rondaba el 30 y tantos por ciento, 35, 36%. Esto quiere decir que 2/3 de los pequeños inversores, a la hora de decidir entrar en una criptomoneda, se basan en conceptos como una recomendación, he leído un titular, tengo una corazonada, es decir, conceptos que no tienen nada que ver con lo técnico, ¿no? Y Totalmente. luego hay otro problema que es que, como te decía, una startup, alguien te puede presentar un proyecto donde ha cogido un grupo de clientes y ha validado que esos clientes quieren comprar este servicio por X dinero, ¿no? Sin embargo, el problema con las criptomonedas es que, claro, hay una cuestión que es cuál es el caso de uso. Fíjate, ahora hablamos mucho de las finanzas descentralizadas, ¿no? Del Sí, DeFi famoso. Pero claro, cualquiera desde nuestra lógica podríamos pensar, es algo que va a crecer mucho, porque planteamos una sustitución del sistema bancario tradicional y sí, de determinados servicios bancarios, ¿vale? Pero claro, totalmente. el caso de uso de esta nueva forma de hacer las cosas a día de hoy sigue siendo mínimo. Fíjate que la capitalización de todo el mercado de criptomonedas respecto a todo el mercado de otros productos y derivados financieros tradicionales, digamos, es un 0,06%. Es muy pequeño, muy pequeño. Entonces, constatar la viabilidad de un proyecto de criptomonedas es difícil, es difícil. Y ahí es donde todo lo que es técnico, de repente, queda sustituido completamente por todo lo que es emocional. Y es algo que miramos poco, ¿sabes? Miramos poco, ¿sabes? Totalmente. Y por ahí hay que, lamentablemente tenemos que cometer ciertos errores o nos tiene que demostrar ciertas cosas el mercado para aprender, para entenderlo. Más que todo, como decís, el 2/3 se manejan por emociones o por recomendaciones y por ahí no hacen un estudio previo. Claro, fíjate, y también hay otra cosa muy interesante, porque a veces miramos en dinámicas o en criterios que creemos que son técnicos, ¿no? Nos convencemos, nos autoconvencemos de que un proyecto va a funcionar, pero hay mucho, lo emocional está escondido. Fíjate que la teoría psicológica lo que dice es que realmente tomamos nuestras decisiones desde lo emocional y lo tomamos, y muchas veces inconscientemente, y luego lo revestimos de lo racional, ¿no? Entonces, si yo te digo, oye, hay una estrategia muy, muy típica, tradicional, que te voy a contar, ¿no? Que es la de holdear, ¿no? Yo digo, voy a mantener. Y nosotros siempre intentamos predicar algo que es importante, que es, tú puedes tener un criterio de entrada a la hora de invertir en una criptomoneda, ¿no? Te puedes fiar de que alguien que tiene influencia con su opinión en lo que tú opinas, te fías, metes o has hecho un análisis técnico profundo y decides que es un proyecto en el que tu dinero tiene sentido que esté ahí, ¿vale? Pero la pregunta es, con qué criterio vas a salir. No solamente cuándo vas a entrar, sino cuándo vas a vender. Y, por ejemplo, la estrategia de holdear es difícil porque, claro, ¿en qué momento te planteas? Yo te diría, ¿no? Se le puede preguntar a cualquier inversor, ¿con qué porcentaje de beneficio vas a salir? Pues fíjate, nosotros en los usuarios nuestros
otra encuesta en otro momento por otro tema, nos pareció muy interesante porque preguntábamos cuál es la expectativa de rentabilidad anual. En este caso, sabes que en Cardanis tenemos un servicio de señales de trading y planteamos hoy tu expectativa de rentabilidad anual. Y fíjate, el 50% de la gente tiene una expectativa de un 20 a un 50% de rentabilidad. El 33% tiene una expectativa anual, digo, Sí, de rentabilidad del 50 al 100%. Y un 17% de la gente tiene una expectativa de rentabilidad por encima del 100% anual. Claro, son rentabilidades que desde el punto de vista de los mercados financieros tradicionales son auténticas barbaridades, son altísimas, ¿no? sí, Esto no sí, existe en un mercado normal, con lo cual totalmente. parece que hay una idea ahí de fondo emocional que es en muchos inversores de criptomonedas, que es el de yo quiero lo que llamamos, ¿no?, aquí dar el pelotazo, lo que quiero es Ujú. hacerme rico rápidamente. Pero la pregunta siempre está, ¿qué es ser rico, no? ¿Qué sería ser rico para ti? Sería una pregunta a hacerle a ese inversor, que es ¿cuándo vas a salir? Porque cuando ha multiplicado por 10, por 20, por 30, cuando tengas el coche de tus sueños o la casa de tus sueños, porque después de ese coche, esa casa, siempre hay algo más, ¿no? Sí, Entonces, sí, ahí es donde lo que decías de la experiencia, creemos que es muy, muy importante conocerse uno mismo para saber qué es lo que le mueve. Básicamente porque lo emocional a la hora de invertir lo tienes que convertir en números, ¿no? Y en cifras. Entonces, decides invertir X cantidad de dinero, es una cifra de tu cartera en una criptomoneda que vale X, ¿vale? ¿Vale? ¿Con qué valor vas a salir? Esto lo tienes que tener predefinido, lo deberías tener predefinido, ¿no? totalmente. Siempre tener una estrategia previa para, bueno, más que todo para no cometer errores por ahí. Bueno, mi experiencia propia, te digo, yo Mm, cuando empecé, empecé yo antes de la suba gigante de Bitcoin, cuando pasó de los 20 se fue a los 60. sí, Y la verdad, ahí me hizo una diferencia, yo creo que a todos, pero uno veía que seguía subiendo y uno, bueno, quiere más, quiere más, quiere más. Y por ahí está bueno plantearse eso, decir, bueno, hasta acá voy vendiendo. Obviamente yo ya tengo una estrategia que voy vendiendo, no sé, cada un 5 un 10% ya voy tomando unas ganancias parciales. Y de esa forma uno ya se queda con liquidez y puede aprovechar también cuando baja el mercado. es muy interesante. Fíjate, una cosa que nos respondían los usuarios en esa encuesta que te decía es que casi el 70% de los usuarios luego no respeta el criterio de salida inicialmente definido. Mm. Es de nuevo lo que te habla es de que hay un peso muy, muy, muy importante de lo emocional aquí. Y al final, claro, es importante entender una parte de la teoría psicológica que lo que dice es esta idea del pienso, siento y hago, ¿no? Es decir, Ujú. lo que dices, yo recibo un estímulo externo, entonces con lo que pienso, a ver si me explico, consciente e inconscientemente, porque yo tengo una serie, lo que llamamos creencias en psicología, es nuestra programación, ¿no? Con lo que nos Sí, han programado cuando éramos pequeñitos, o por experiencias, por lo que he visto, lo que me han dicho, lo que sea, y esa programación en un porcentaje muy alto, la mayor parte, decimoslo el iceberg, ¿no? El 85% está bajo el agua, pues el 85% de mis opiniones, de mi interpretación del mundo no es exacto. consciente, ¿vale? Entonces, eso de esa forma que tengo yo de ver el mundo, esas gafas que yo tengo, eso me genera emociones y según esas emociones yo actúo, ¿vale? Entonces, cuando yo tomo una decisión de inversión, todo eso está ocurriendo. Y tengo muchos, digamos, pequeños programas instalados que son los que me hacen, yo puedo ser una persona más impulsiva, más racional, puedo ser una persona, quererme o disfrutar mucho la innovación. Entonces, hay veces que hay estrategias financieras muy claras, muy aplicables a las criptomonedas, pero yo quiero innovar en esa estrategia financiera, con lo cual me invento algo, cambio algo y entonces al final ahí me equivoco, ¿no? Entonces, eh, por eso esta idea yo creo que creemos que hay una idea muy importante en la inversión en criptomonedas, que es la de conocerse a uno mismo. Tú hablabas de la experiencia, es exactamente eso, es decir, yo en mi experiencia como inversor, hace no mucho leía una cosa que me parecía muy interesante, que era lo del diario de trading, es decir, el hecho de que además de llevar, ¿no? Todo el mundo usarás coin tracking para gestionar tus movimientos y demás, Sí. y hay gente que lo que lleva un Excel simplemente. Pero quizás poder ir tomando nota o seguir un cierto tracking, digamos, de qué estaba yo pensando, por qué creo que ese valor va a funcionar, cuando compro, por qué salgo, qué es lo que tengo en mente. Porque esas creencias de las que te hablaba están actuando todo el rato y si no las conozco, básicamente estoy yendo a ciegas a la hora de invertir, ¿sabes? Entonces, esta idea de conócete a ti mismo es una idea, el famoso conócete a ti mismo de que se adjudica a Sócrates, pero que era
el templo de Delfos en la antigua Grecia estaba inscrito esto, conócete a ti mismo, ¿no? Esta idea para invertir realmente es muy, muy importante. Tenemos que saber qué es lo que nos motiva a hacer las cosas, ¿sabes? Perfecto, buenísimo, buenísimo. Con respecto a los nuevos inversores, ¿cómo llegan al mercado? ¿Con qué perfil? ¿Con qué expectativas consideras? Pues fíjate, sí, y más de lo que yo pueda considerar, fíjate que en una encuesta una de las encuestas que te decía, fíjate lo que te voy a decir, el 70%, exactamente 77% de los usuarios se declaran principiantes. Ujú. Principiante o principiante avanzado, pero principiante al fin y al cabo, ¿sí? Y, y el 78% de los inversores que pasan por nuestras manos, digamos, por un portal como el de Cardanies, Sí, lleva menos de un año con las criptomonedas. Es un mercado curioso porque, claro, alguien que lleva 2, 3 años es antiguo en este tema, ¿no? sí, Entonces, ahí no hay, entienden lo que voy a decir, hay poco conocimiento, hay poca formación. Por eso creemos que es muy importante, dentro de las pautas a dar quizás a las personas que nos oyen a la hora de invertir, hay una muy importante que es la de formarse, ¿no? Hay un peligro en esto que desde coaching llamamos los patrones financieros, hay un peligro a la hora de relacionarnos con el dinero cuando queremos hacernos ricos rápidamente, es que en el fondo, si lo piensas, Juan Pablo, la idea aquí es, quiero hacerme rico rápidamente porque lo que quiero es trabajar lo menos posible, sí, ¿no? Entonces, me quiero hacer rico y cuando me haga rico ya no trabajo, ¿no? Y para hacerme rico, si consigo dar con una criptomoneda de las que, como tú decías, valen poco y luego se dispara, me hago rico. Pero aquí creemos que es importante cambiar la perspectiva. Esto, el ser inversor es un trabajo más, es un trabajo muy bonito, muy interesante, muy apasionante, pero es un trabajo más. Y para ese trabajo tienes que hacer dos cosas que parecen de perogrullo, pero no lo son, que es formarte para sí, hacer ese trabajo y segundo, trabajar, ¿no? Que esto es interesante porque al final es esta idea de tú tienes porque haces, ¿no? Pero haces porque eres, ¿no? Esto es ser, hacer, tener. Tú tienes sí, que ser alguien que es capaz de gestionar el dinero, que es capaz de trabajar, que es consistente, que es persistente. Desde ahí puedes hacer las cosas que te pueden llevar a tener cosas, ¿sí? Em, pero cuando buscamos el pelotazo, siempre intentamos explicar también que esta parte emocional que te digo tiene el peligro de que en los ingleses dicen, en Estados Unidos dicen easy come, easy go, que es lo que fácil viene, fácil se va, ¿no? Tú sí, puedes pegar un totalmente, pelotazo, pero si no tienes el perfil emocional, digamos, adecuado, mañana lo reinvertirás de una manera y tarde o temprano, pues ese dinero lo puedes perder. Con lo cual, totalmente, sí. es el enfoque, yo creo que es interesante el enfoque a la hora de invertir en criptomonedas de la dedicación. No quiero llamarlo esfuerzo, digo dedicación. Hay que formarse y hay que trabajar en ello, ¿sabes? Totalmente, totalmente. ¿Y qué criterios de inversión manejamos cuando invertimos criptomonedas? O sea, ¿cómo las justificamos? Pues, como te digo, ahí depende. Mira, hay una cosa muy interesante que es, depende mucho, insisto, cómo seamos cada uno y cuáles sean nuestras creencias, ¿no? Pero Ujú, redundando en esta idea de conocerse uno mismo, hay muchas creencias, esos pequeños programas que, como te digo, muchas veces son inconscientes, que nos hacen tomar determinadas decisiones, como te digo, es de lo emocional, ¿eh? O sea, em, tú puedes tener un rasgo, yo podría tener un rasgo de, ¿cómo llamarlo? El acaparador o en la parte de avaricia, ¿no? El greed famoso sí, en americano, ¿no? Y esto es algo peligroso. Puedo tener un asunto de... Aquí hay una parte de la teoría sistémica de la psicología que es interesante porque muchas veces nuestros comportamientos vienen derivados de estructuras emocionales muy antiguas, muy incluso en núcleo familiar, ¿no? Eh, entonces, imagínate que mi cuñado me dice que ha visto una criptomoneda que es muy interesante para invertir y que le ha metido 500 euros o 5.000, me da igual. ujú, Y entonces, ¿no? Y si yo tengo una competencia o una competitividad determinada con mi cuñado, igual voy a querer invertir sí, más que él. Para que si lo peta, si esa criptomoneda sube, yo tenga más que él, ¿no? claro, Estas motivaciones insisto, lo digo muchas veces de perogrullo, pero no lo es, están detrás de muchísimas decisiones de inversión que pueden terminar siendo erróneas, ¿no? Y que además
generan en sí mismas una cadena de circunstancias, que es, si me veo que fallo, pues me puedo desanimar, puedo entender que esto no es un mercado, que esto es un engaño, que esto no es para mí, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, creemos que, como te decía antes, que la formación es muy importante. Hay una recomendación que queremos muy bueno, sobre todo para los nuevos inversores, que es la de operar en simulación. Esto es muy interesante. Todos los exchanges tienen estas herramientas. Entonces, que tú puedas conocer, comprender, sobre todo si quieres hacer cosas como trading, ¿no? Cómo son los tipos de órdenes, con qué criterios, qué estrategias funcionan, cuáles no, y que puedas testear si eso que tú crees de un activo determinado es válido o no, ¿no? Que lo puedes testear con práctica sin arriesgar tu propio dinero, ¿no? Insisto que Totalmente. además aquí es tan peligroso el fracaso como el éxito, ¿no? Un poco lo que decías antes, ¿no? Yo puedo tener mucho éxito en una inversión y eso generarme el día de mañana un problema porque puedo multiplicar mi apuesta y al final terminar perdiendo mucho o todo, ¿no? Totalmente. ¿Qué tipo de condicionamiento opera nuestras decisiones de inversión? ¿Y cómo afecta esto en lo emocional? Estas que te digo, el condicionamiento en cada uno va a ser distinto, ¿no? Cada uno podemos tener, como te digo, unas creencias que son distintas. Pero insisto que casi todas lo que debemos hacer es simplemente ser consciente de ellas. Al ser consciente de una creencia de este tipo, no es que la desactives, pero básicamente lo que puedes hacer es contrarrestarla, ¿no? Fíjate que hay una teoría aquí, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero es importante ver la inversión en criptomonedas, inversiones financieras en general, en las que, entiéndeme lo que voy a decir, esta idea de que el problema eres tú, el problema soy yo, el problema, por decirlo un inversor, el problema a la hora de invertir eres tú. Porque tu programación, sea la que sea, tú puedes tener no sé, una creencia que implica que es que hay que ganarse la vida, hay que sufrir mucho trabajando y entonces voy a trabajar mucho, 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 voy a estar muchas horas delante de las pantallas, voy a obsesionarme con los gráficos y entonces voy a ver muchas oportunidades de inversión donde igual no las hay. Esto podría ser un tipo de programación, ¿no? Puede ser el de este que te digo, de alguien que tiene una estrategia definida y que muy clara y muy estudiada, pero la ha aprendido y lo que quiere es innovar, porque él quiere ser un poco mejor. Hay rasgos como es el de ser innovador o creativo, que en muchos aspectos de la vida son interesantes y a la hora de invertir en mercados financieros pues puede ser contraproducente. Puede ser alguien que tenga la programación, el programa, digamos, de ser muy perfeccionista, ¿no? Entonces, analizo cada operación en detalle, miles de detalles y al final no invierto en ninguna operación porque ninguna me llega a valer. Entonces, como ves, es muy, muy, muy variado. Pero quizás es importante, si podemos trasladar esta idea de que hay una serie, creo que era la de Billions, ¿no? Donde hay un personaje, creo que es una chica, que es completamente fría y calculadora, ¿no? Entonces, eso, es decir, Sí. las máquinas, digamos, los criterios técnicos, nuestra propuesta es que el análisis técnico es una herramienta muy útil para invertir. No siempre es posible y no todas las estrategias de análisis técnico puedes desgajar, digamos, la vivencia emocional de ellas, pero el análisis técnico, nuestra propuesta es que es la mejor solución, porque lo emocional, además, es muy peligroso a la hora de las decisiones que tomas y también a la hora de dónde coges la información, ¿no? Hay muchos, que te voy a contar, pero claro, crecen miles y miles y miles de influencers como tal, que muchos están contando casos de éxito, que sean verdad o no sean verdad, pero por eso es importante casos de éxito que puedan ser sostenidos en el tiempo. Aquí la parte, Sí. como te digo, la idea de el problema eres tú, esto que suena muy duro, pero es de qué manera puedes implementar estrategias donde tú intervengas lo menos posible, ¿no? Esta es un poco, y el análisis técnico ahí es una de las salidas, ¿no? Totalmente. Y esto sería, bueno, también la consulta de qué herramientas o procedimientos pueden ser de ayuda para reducir el impacto de lo emocional en nuestras inversiones. Esto, fíjate, el análisis técnico, de nuevo, como te decía antes, hay muchas cosas que aprender y es algo en lo que hay que formarse Sí, y luego además hay que trabajarlo, porque tú puedes tener una formación determinada en análisis técnico, pero a la hora
La de práctica. desempeñarlo, digamos, que a la hora de practicarlo, efectivamente, tienes que, además de la práctica, que podría ser entornos de simulación, pero cuando tú te pones a trabajar en eso, también son horas, ¿eh? Es trabajo, como tiene un trabajo Sí. como otro cualquiera. Esa es una estrategia que es muy interesante. Todo lo que sea, por mucho que suene duro, insisto, todo lo que sea eliminar las emociones de los criterios de decisión, esa es una pauta muy, muy interesante. Te hablaba antes de esta idea de los diarios de trading que te ayude. O sea, básicamente es el trabajo de ser consciente de uno mismo, de por qué hago las cosas que hago. Esto dicho así es una máxima que indudablemente es muy útil para la vida en general, en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Ser consciente de cómo me relaciono con los demás, con las cosas, cómo me relaciono con el dinero, esto es muy Ujú. importante, desde qué interpretación del mundo del dinero me relaciono, desde qué interpretación de lo que es invertir me estoy relacionando. Entonces, el trabajo de ser consciente de cómo lo hago, ese es muy bueno. Mientras tanto, como te digo, nuestra propuesta es que el análisis técnico, nosotros estamos ahora preparando un proyecto muy interesante de básicamente hacer análisis técnico desde la máquina y que las propias máquinas pueden aprender. Fíjate que es eliminar, como te digo, La al ser emoción. humano con su carga emocional de la ecuación, ¿no? Totalmente, sí, es cierto eso. Como para ya ir cerrando, ¿qué Sí. consejos, qué recomendación le darías, digamos, al nuevo, al que está por empezar, más que todo en lo emocional, que si bien son cositas que ya vinimos nombrando, por ejemplo, el de tener primero, antes que nada, la educación, ser Ujú. constante en eso, porque por ahí uno mira un par de videos, entiende lo básico y de ahí ya se manda solo. La idea es, obviamente, tener una educación constante y, bueno, la otra sería la práctica, empezar en simulación. ¿Y qué otros consejos podría darle a ese nuevo que te está mirando ahora mismo? Esta idea tan difícil que te decía del conócete a ti mismo. Si fuéramos capaces de seguir tracking de qué nos ha motivado una cosa u otra, hay cosas de nuevo que te voy a contar, como el famoso FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, Ujú. es un detonante terrible para las inversiones porque motiva a cometer un montón de errores, ¿no? Sí, Entonces, sí. es la idea de que yo como inversor, como pequeño inversor, pueda ser consciente de qué tengo en la cabeza o en el corazón en el momento de tomar esa decisión de inversión y cuál es mi expectativa. Como te digo, la expectativa es importante porque a veces no nos damos cuenta de cuál es. Eso que tú estás pensando por la mañana cuando te duchas y dices, oye, es que si esta operación en la que estoy me sale, llego hasta aquí y como llegue hasta aquí y de repente, sin darte cuenta, te has generado una aspiración y un techo de beneficios, como te decía en la encuesta de antes, Ujú. las expectativas de beneficio del usuario medio son extremadamente altas para un mercado financiero normal, ¿no? Entonces, el pequeño inversor viene aquí pensando que problemas de su vida se van a solucionar, que va a ganar. De esto hay que ser consciente. Entonces, efectivamente, el trabajo de ser consciente, de trabajar mucho en hacia dónde estoy mirando, ¿no? ¿Para qué? Esta pregunta es muy de coaching. ¿Para qué hago? ¿Para qué me meto a invertir en criptomonedas? ¿No? ¿Qué es Ujú. lo que quiero conseguir? Es que no me gusta mi trabajo, porque si no me gusta mi trabajo y lo que quiero es ser rico para hacer otras cosas, tienes que pararte a mirar por qué no te gusta tu trabajo, entonces qué estás haciendo y por qué estás ahí y qué otras cosas puedes hacer, ¿no? Totalmente. Como bien decías, es muy importante el formarse, el entender esto. Yo creo que hay una idea que es muy útil aquí, que es entender esto como un trabajo más. No es una cosa a la que si yo le dedico 5 minutos al día, conseguiré pegar un pelotazo y hacerme rico y dejar de trabajar. Es un trabajo más. Entonces, si tú quieres, haces un trabajo determinado y lo que quieres es dedicarte a vivir como inversor de criptomonedas, te tienes que formar y tienes que trabajar. Si finalmente después de haberte formado y haber practicado en entorno de simulación, quieres dedicar una parte de tus ahorros, de tu cartera, que es absolutamente lícito, a invertir en criptomonedas, desde luego también la recomendación que es muy, muy típica, nunca jamás superar un 10% de la cartera. Nosotros siempre planteamos cuando en servicios señales los trades que no sean de más de un 3% de la cartera dedicada a criptomonedas, pero Ujú. siempre eh, en porcentajes bajos. Y luego yo creo que es muy importante la parte, hay que empaparse también de la parte filosófica de este mercado. Si crees y comulgas con lo que las criptomonedas quieren hacer, lo que todos queremos hacer o ese cambio que queremos dar al sistema económico global, pues esto es interesante, ¿no? Se trata de aportar un poco al mundo ahí también, ¿no? Buenísimo, genial. Sí, la verdad que sí, es así. Bueno, Alberto,
coméntanos un poquito de la parte web que tienen ustedes, cuál es el servicio que ofrecen, así estén todos al tanto. Nada, invítalos, véndeles el producto. Bueno, realmente Cardaniers surgió, somos un grupo de empresarios que tenemos intereses en distintas cosas, pero nos unía el interés común a las criptomonedas Ujú. y nuestra intención siempre fue generar un portal de información, la verdad, es decir, un portal donde la gente pudiera ir, tener información actualizada y pudiera ir entrando en el mercado de las criptomonedas. Entonces, es verdad que ahí ha derivado otras cosas. Prescribimos formaciones que nos parece interesante. Ahora estamos prescribiendo una que es de una persona que se llama Arnau Ramió, es Crypto Master Academy y que es una formación, él da una formación gratuita de cuatro días y que es muy útil, es una persona joven, pero que sabe mucho, 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 tanto de cripto como tal, no es trading, sino cripto y DeFi, y nos parece muy útil. Creemos que es un producto formativo muy interesante. Y nosotros tenemos un servicio de señales, son señales de trading, en el que nuestros propios equipos lo que hacen es analizar desde el punto de vista técnico y lo que hace es dar recomendaciones cuando las gráficas y la situación de determinados criptoactivos están en el momento que entendemos adecuado y lanzar una señal de nosotros, porque nuestra propia cartera como compañía la invertimos en esa señal. Entonces, lo que decimos, esto es lo que hemos hecho por si el usuario lo quiere replicar. Y ahí vamos acumulando beneficios. Bueno, pues en la proyección anual estamos, hace unos días que no mido, debemos estar en 90 y tantos por ciento, ¿no? Es una rentabilidad interesante. Y como Buenísimo. te digo, Ujú. nuestro objetivo ahora, además es posible que impliquemos al usuario final en esto, es en el convencimiento, como te digo, de que el análisis técnico es una buena forma de enfocar la inversión en criptomonedas y de eliminar lo emocional. El proyecto que te decía de la automatización, de que las máquinas puedan hacer las recomendaciones y puedan, de hecho, generar su propio aprendizaje, ¿no? Estamos levantando ese proyecto. Eso es genial y súper potente. La verdad que Mm. está muy bueno. Bueno, Alberto, te agradezco muchísimo nuevamente. En la descripción voy a poner la página, el Ujú. YouTube, la página, el canal, las redes sociales, vayan a seguirlo. Y nada, bueno, agradecerte la verdad por la oportunidad, por comentar todo esto, la verdad que aporta muchísimo valor y le va a servir a todos, ¿sí? Juan Pablo, yo un placer estar contigo. Tienes una energía muy positiva además y yo creo que haces un papel muy interesante, la verdad, ¿sabes? Con esta evangelización y con la información que das a tus oyentes, ¿eh? O sea que muchas gracias por darnos este espacio Ujú. y encantado, estamos disponibles para lo que queráis, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, espero que te haya gustado este video. Si es así, ya sabes, dale por favor me gusta, suscríbete y compartilo con un amigo porque es un tema muy importante que sí o sí hay que tenerlo en cuenta. Te mando un abrazo grande y nos vemos en próximos videos. Y no te olvides de criptonizarte.